Ok, creo que no se realizó bien la introducción, entonces pues vamos a La, entrar tara- directamente. la tarareo, ¿no? Bueno, pues y eso tú hacerlo. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Caníbal. Primero que nada, y como siempre, quiero darles las gracias por permitirnos llevarles ciencia a su Facebook, a su muro, esta tarde de jueves, o a su computador, a su dispositivo celular o cualquier plataforma en la cual elijan vernos por nuestra transmisión de Facebook o escucharnos a través del podcast. El día de hoy, como ya lo habrán visto en el evento, platicaremos, y seguramente ya lo habrán escuchado por ahí, platicaremos de los recientes descubrimientos sobre Venus, estos pues que los medios manejaron como indicios de vida en Venus. Platicaremos de qué se trata todo esto y aprovecharemos pues para platicar sobre pues vida extraterrestre y todo lo que tenemos ahora y lo que depara, ¿no?, al futuro. Entonces, como siempre, aquí nos acompaña Julián. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, listo para ver si estamos solos. Ah, no, ¿verdad? Sí, nos Pues, están siguiendo. pues sí, hoy trataremos de responder a la pregunta, ¿estamos solos en el universo? O al Que menos no- dar un poco de argumentos, ¿no? sí, más que no creo que lleguemos a dar una respuesta. Bueno, vamos a dar una respuesta a la cual acostumbramos mucho, ¿no? Tal vez, y Sabe. sí y no. Como dirán aquí en mis queridas tierras hidrocálidas, sabe. Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar, nada más les recuerdo que nos pueden ver por la transmisión de Facebook Live cada tercer jueves de mes, o sea, un jueves sí y un jueves no, a través de la transmisión a las 7 de la noche, y también nos pueden ver, pues claro, en las repeticiones a través de Facebook, o nos pueden escuchar en Spreaker a través de, o cualquier otra plataforma de podcasting. Estamos en Spotify, estamos también en YouTube, nos pueden ver también en YouTube. Estamos en Apple Podcast, en TuneIn, y pues Spreaker es la principal. De nuevo, si les gusta el programa, pues pueden apoyarnos escuchándonos en Spreaker. Hay unos par de comerciales, unos cuantos segundos de su tiempo, pues nos ayudan a nosotros muchísimo para seguir pagando este alojamiento en Spreaker. Entonces, pues sí, cualquier cosa, si les gusta, suscríbanse para que estén enterados de cada vez que subimos programa, y pues recomiéndenos y pues, comentaritos y todos, pues aquí estamos escuchándolos. Y así como estamos escuchándolos, pues la pregunta es, Pero, ¿y allá afuera nos están escuchando también? ¿Hay alguien que nos escuche? pues ya tenemos un comentario que nos agradecen por nuestro tiempo. O sea, del tiempo ya Ah, hemos hablado, no es el tema de hoy, pero lo damos con mucho gusto para, bueno, sí, justamente hablar un poquito de esa, pues, noticia que salió en los últimos días, que ha puesto un poquito a toda la prensa científica y más allá, un poquito, pues, agitada, por decirlo menos. sí, ¿no? Vamos con la noticia, ¿no? Básicamente, lo que se descubrió a través de un telescopio que se llama el James Clerk Space Maxwell. Telescope, Maxwell Telescope, sí, James Clerk Maxwell Sí, no, no está en el Space espacio. Telescope. No, no, no. Dije que estaba en el espacio. Es que dijiste James Clerk Space Telescope. Ah, ya, ya. Bueno, en el James Clerk Maxwell Telescope encontraron lo que parecen ser trazas de fosfina. Sí, fosfina, ¿no? O Sí, fosfano, dependiendo de cómo lo Fano quieras también llamar. es, de hecho, más correcto a mi gusto, pero De hecho, que sí. es Bueno, básicamente PH3. ujú. Entonces, bueno, lo que encontraron son estas trazas de fosfano o fosfina en la atmósfera de Venus, que bueno, Venus lo teníamos un poquito olvidado en esa clase de investigaciones. Y lo interesante de estas trazas de fosfina es que hasta el momento no tenemos un mecanismo que no sea a través
que pueda suceder en Venus. Sí, ya vi tu cara, Julen. Un mecanismo que sea plausible en Venus, que pueda crear estas moléculas de fosfina. Entonces, lo que movió mucho las aguas en la prensa científica, pues es esto, ¿no? Uno de los mecanismos que pueden ser es que hubiera vida extraterrestre ahí en Venus. Exacto. Digo, nada más para situarnos un poquito, digo, es una molécula bastante sencilla, ¿no? pH 3, nada más es fósforo rodeado con 3 hidrógenos. Entonces uno podría pensar que como es tan sencilla, pues debería ser bastante fácil de hacer, bastante abundante. Digo, si juntan oxígeno con un poco de, de hidrógeno, fácilmente sale agua. Si juntan algo de hidrógeno con nitrógeno, pues obtienen fácilmente amoníaco también. Pero no es tan fácil obtener fosfano, porque pues en realidad el fósforo, aunque está justo debajo del nitrógeno en la tabla periódica, pues no se comporta exactamente la misma. Hay un par de electrones ahí que se queda pegado al fósforo, que está aquí, es un poquito huérfano, y eso hace que pues generalmente no es tan común pues, obtener efectivamente fosfina. Aquí en la Tierra hay solamente pues básicamente de manera industrial se puede producir, principalmente a partir del ácido fosfórico, pero y también hay puede ser señal de cierta actividad microbiana en medios libres de oxígeno, porque desgraciadamente justamente la fosfina no es muy amiga del oxígeno y de los medios oxidantes. Entonces, ahí justamente, de hecho, existe fosfina, por ejemplo, en la atmósfera de los gigantes gaseosos, en Júpiter, en Saturno, porque pues justamente son medios más bien reductores, no tan oxidantes, y puede existir pues sin demasiado problema. Y bueno, pues efectivamente se ha encontrado una concentración de alrededor de 20 partes por billón en Venus. ¿Qué tanto es eso? Pues bueno, es una fracción, la verdad, sí pequeña, pero efectivamente que cuando bueno, hablamos de astrobiología y que hablamos de buscar señales, o digamos, más que señales, diría proxies, ¿no? Es decir, como que indicios, algo que nos diga, bueno, aquí podría ser una buena idea profundizar un poquito. Además, les presento aquí a Júpiter, que es el que tiene entrometido. Si viene una cola para hacerse por acá, es por eso. No es cola tuya. Sí, no es mía. Todavía no llego a eso. Y pues básicamente buscamos justamente esas moléculas. ¿Qué buscamos? Buscamos moléculas que sean pues poco comunes o sobre todo atmósferas que estén en desequilibrio químico. Por ejemplo, bueno, si los extraterrestres nos están viendo desde lejos con sus telescopios y están viendo la atmósfera de la Tierra a contraluz del Sol, pues quizás estén dándose cuenta de que nuestra atmósfera es curiosamente rica en oxígeno, ¿no? Lo cual no es común. En ninguna otra parte del sistema solar tenemos un planeta o una luna que sea rica en oxígeno, porque el oxígeno pues, es bastante reactivo, es oxidante, y por lo tanto pues tiende a más bien, de hecho hay más oxígeno en toda la corteza terrestre, en forma de silicatos, de carbonatos y muchas otras cosas, que en la atmósfera, en realidad. Pero tenemos, efectivamente, esta atmósfera nuestra está cargada de un 21% de oxígeno, lo cual la pone muy, muy en desequilibrio. Si la vieran, dirían, oh, eso es raro, no debería haber tanto oxígeno en esa atmósfera. ¿Será que haya seres vivos en ese planeta? Y pues, bueno, en ese caso sí, tendrían razón. Estamos aquí. Pero de hecho, es un par de orden de magnitud más elevado la concentración de oxígeno en nuestra atmósfera que lo que sería en ausencia de actividad biológica y obviamente en ese caso específicamente de actividad fotosintética. Ahora, regresándonos a la fosfina. Efectivamente, bueno, como no tenemos existen pequeños mecanismos que efectivamente podrían generar pequeñas cantidades, pero 20 partes por billón es, al parecer, más allá de lo que puede explicar la actividad volcánica de Venus, esta actividad geológica y otros fenómenos atmosféricos o climáticos, y entonces no hemos encontrado todavía una explicación a la presencia de esa cantidad de fosfina. Bueno, lo que me gusta primero destacar este tipo de noticias, más allá de si sí es o si no es, porque no tenemos respuesta
Realmente los que dicen vida alienígena en Venus están básicamente nada más haciendo clickbait para que vayan a dar clic y pues justamente también esa gente viva de los comerciales que están en sus páginas. Pero es muy exagerado, realmente nadie tiene esa respuesta, es un indicio interesante, hay que examinarlo más de cerca, pero no es una prueba inequívoca de que realmente exista vida en Venus. Ahora, por ejemplo, en Marte se ha buscado y se sigue buscando, se seguirá buscando con Perseverance, presencia de metano, por ejemplo. O se sabe que hay un poquito de metano en la atmósfera de Marte. Queremos comprobar de dónde viene. En este caso, el metano también puede ser de origen biológico, como puede tener otros orígenes, ¿no? A final de cuentas. El metano es interesante porque básicamente, por ejemplo, de los primeros organismos que poblaron la Tierra hace muchísimo tiempo, los llamamos arqueobacterias, y todavía tenemos bastantes especímenes de esos en nuestros intestinos, y pues liberan metano, básicamente su metabolismo, su desecho es metano. Y pues cuando comemos ciertos alimentos, se libera más metano que de costumbre, se va acumulando en nuestro intestino. El metano no tiene olor, pero desgraciadamente viene mezclado con muchas otras cosas, que desgraciadamente pues vamos evacuando por vía digestiva. ¿Por dónde? De manera a veces un poco sonora, pero la mayor parte del tiempo sobre todo olorosa. Y entonces, bueno, se libera metano, ¿no? De los primeros seres vivos que existieron en este planeta, liberaban metano como básicamente degradaban carbonatos de las rocas y liberaban metano, ¿no? Entonces, es un proceso interesante, puede ser obviamente un indicio interesante si encontramos metano o confirmáramos la presencia de metano en Marte y si se pudiera comprobar que fuera de origen biológico. La fosfina, pues bueno, como decías hace rato, Beto, Venus, la verdad es que se había dejado un poquito olvidado porque la verdad no nos había facilitado la tarea como para interesarnos en Venus. Sí, no, las condiciones de Venus está... La verdad es que no es un lugar donde yo iría a vacacionar. En las nubes, por ejemplo, que están a 30 grados centígrados con un buen traje. Ahí a lo mejor, efectivamente. La superficie de Venus está típicamente, bueno, por un efecto invernadero absolutamente fenomenal en Venus. La temperatura en la superficie es prácticamente pareja en todo el planeta, del lado del Sol y del lado nocturno, a unos 460 grados centígrados. ¿Por qué? Porque justamente la atmósfera tan densa como la de Venus, pues el calor se vehicula muy bien de un lado a otro, la verdad, y en realidad pues el día el día solar dura 4 meses, 120 días, entonces tenemos 60 días de estar frente al sol, 60 días de estar en la noche, pero básicamente de cualquier manera la temperatura sigue sofocante. De hecho, si viviéramos en Venus, o si fuéramos venusinos, no sé si siquiera realmente entenderíamos qué es el sol, porque está siempre tan nublado que realmente de repente se ve un vago resplandor. Imagínense el día más nublado que han visto aquí en la Tierra, como si hubieran visto días en otras partes. Aquí en la Tierra, el día más nublado, apenas si alcanzamos a adivinar por qué dirección está el sol, ¿no? Está por ahí, hay un vago resplandor. Venus está muchísimo peor y todo el tiempo. Entonces, pues de hecho, si el día que los venusinos pudieran andar en cohetes, atravesar esa tremenda atmósfera que tienen, que sería muy difícil, el día que conocieran el Sol y las estrellas, cambiaría su concepción del universo seguramente drásticamente, ¿no? Pero bueno, entonces la superficie de Venus, no, presión atmosférica de casi 100 veces la presión atmosférica terrestre, sería como bucear a 1000 metros de profundidad. Los buzos no aguantan eso, tenemos que tener un submarino para contener esa presión. Temperaturas de 460 grados, es decir, básicamente ahí se derrite el plomo. Y básicamente, bueno, esas nubes, de hecho, no son de agua, son principalmente de ácido sulfúrico. No un lugar
realmente muy hospitalario. Ahora, efectivamente, y Carl Sagan, de hecho, había abundado en ese sentido, que más arriba hay una capa de la atmósfera de Venus, donde la temperatura ya baja a un nivel mucho más agradable, donde podría existir vapor de agua que se condense a esa altura, poquita, pero podría existir. Y sobre todo, pues la presión también disminuye rápidamente ya con la altura. Entonces, ahí se podría concebir eventualmente pues, formas de vida aéreas. No sé si dice ¿Aéreas? aéreas. Sí, eso. Es decir, pues, que estén flotando en el aire. ¿Eso existe? Sí, sí existe. Hay una cierta biosfera aérea en la Tierra. No es una biomasa enorme, pero existe de partículas que flotan en la atmósfera, digamos, de seres vivos o microorganismos que flotan en la atmósfera. Obviamente tienen que ser muy ligeros. Sí, ¿no? Y de hecho estaba, o sea, con todas estas condiciones estaba pensando, o sea, Venus es como la percepción, o sea, la máxima concepción de la ley de Murphy para la vida, ¿no? O sea, si Sí, algo puede salir mal, va a salir mal, ¿no? Lo que decías, la y en Venus presión todo es súper salió mal. elevada, todo salió mal, el ácido sulfúrico en las nubes, actividad volcánica muy, muy fuerte, bueno, se cree que es muy fuerte, es difícil ver ahí O al abajo de menos lo esas fue. nubes, o al menos lo fue. Temperaturas 400 grados centígrados, incluso gira al revés, ¿no? Entonces, Sí, el día de Venus dura más que su año. sí. Tarda Entonces, 225 días en dar la vuelta al Sol y 243 en dar la vuelta alrededor de su eje, pero efectivamente al revés, en sentido contrario. Por eso tenemos realmente un día solar de 120 días en realidad, que es bueno, la mitad básicamente de ese periodo de rotación, porque justamente es al revés. Entonces, si fuera en la misma dirección, casi así sí tendríamos durante muchísimo, muchísimo tiempo el mismo hemisferio de Venus frente al Sol durante años. Pero no, vendría a ser al revés, entonces más bien acorta el día solar y tenemos como 60 días de noche, 60 días bueno, de día extremadamente nublado donde casi no se ve el sol, pero de día. Y bueno, obviamente, bueno, si supongamos un momento que fuera vida, que bueno, más bien esta fosfina sea efectivamente prueba de que exista vida en la atmósfera de Venus. ¿De dónde vino? Y a mí se me ocurren dos posibilidades. En tiempos muy remotos, pues Venus era seguramente un vecino, bueno, era el vecino de la Tierra, pero era sobre todo un gemelo de la Tierra. Probablemente en aquel tiempo tenía océanos de agua líquida y por lo tanto pudo tener las condiciones aptas para desarrollar la vida. Si esa vida logró crear formas de microorganismos que se desempeñaran en la atmósfera, que se volvieran aéreos, pues en ese caso podríamos explicar efectivamente que sigan ahí y generen fosfina. No, se ha hecho el cálculo justamente para esa hipótesis, no suponiendo. Resulta que para generar esas 20 partes por billón de fosfina en la atmósfera de Venus, donde no hay oxígeno que realmente interfiere y que la oxide, pues básicamente no se requiere una cantidad de biomasa enorme, básicamente solo como el 10% de la biomasa aérea que existe en la atmósfera de la Tierra. Entonces es algo razonable, entre comillas. No se necesitaría, o sea, si en la Tierra tenemos 10 veces más de biomasa, con eso, con 10% de eso, ya podríamos explicar esa concentración de fosfina en la atmósfera de Venus. Ahora, otro problema también es la acidez. Como decíamos, ¿no? Conocemos microorganismos en la Tierra que pues básicamente los llamamos extremófilos y soportan concentración como por ahí del 5% de ácido. Y ahí hablamos como de 90%. sí. Entonces, tendría que ser una química biológica muy diferente a la que conocemos en la Tierra o muy, bueno, que la haga ahora sí a prueba de acidez. No digo que no, pero no tengo elementos como para apoyar mucho el sí. Entonces, bueno, es una idea interesante. De hecho también
planeando misiones que, bueno, suena un poquito a ciencia ficción todavía, realmente no está no hay prototipos ni nada, pero al menos se conceptualizó la se conceptualizó el tipo de vehículo que se utilizaría, de estar dentro de un dirigible en la alta atmósfera de Venus, y en ese caso, pues estar flotando a la buena altura, donde la temperatura es agradable, donde podríamos hacer pues, muestreos fácilmente, a una presión que no es aplastante, y ahí se podría incluso imaginar una misión tripulada, ¿no? Dentro de ese dirigible, ¿no? Ese Zeppelin venusino. Estoy conectado, sí. ¿Me escuchó? Sí, sí, estás aquí. O estabas, te estás congelando un poquito. Ah, caray. Ah, sí. Ok, tenemos de hecho ya una primera Ok, ya regresé. pregunta, Porque más bien... igual si te Ujú. parece, para Miguel Armando López Hernández nos pregunta, ¿el telescopio Magallanes podrá aclarar este descubrimiento? Posiblemente, aunque no apostaría, o sea, me iría más, de hecho ahorita James Clerk Maxwell se está queriendo comprobar esto con el telescopio, más bien el interferómetro de ALMA. ALMA trabaja más bien en el infrarrojo lejano, ya prácticamente tirándole a a las ondas de radio. O sea, es una enorme colección de antena que está pues, a altísima altura en el desierto de Atacama, allá en Chile. No me acuerdo en qué sierra, pero ahí buscamos básicamente firmas moleculares. Los electrones de las moléculas vibran con ciertos niveles de transición de energía, dependiendo de cómo se mueven las moléculas, el movimiento de tijeras, ese tipo de cosas, y eso corresponde o va a emitir fotones en ese tipo de longitudes de ondas del infrarrojo lejano, ondas de radio. Hablamos sí, de ondas entre micrómetros y milímetros, ¿no? Por ahí más o menos, bastante más largas que las ondas de luz visible. Ahí es donde vamos a poder encontrar una firma espectral mucho más específica o caracterizable de la fosfina, fosfano, al igual que otras moléculas, generalmente se busca dentro de ese rango, ¿no? Así sabemos que existen moléculas ese tipo de moléculas en Júpiter y en otras partes, en algunas nebulosas y demás. Entonces, en lo visible, el Magallanes realmente no creo que nos vaya a poder apoyar mucho, pero sí le tiraría más a espectros que saquen ALMA en particular, que es donde realmente ahorita se está buscando confirmar esta medición, este descubrimiento con las antenas de ALMA. De hecho, estaba escuchando, ay, ¿cómo se llama uno de los telescopios que van de camino para el Sol? Era, Parker. creo que Parker va a ser la sonda solar, va a hacer 2 sobrevuelos a Venus justamente para Sí. frenarse, porque habíamos platicado en otros episodios, ¿no? Para llegar a acercarse al Sol es difícil también. O sea, no nada más es dejarse caer, sino es frenar la velocidad que ya trae de la Tierra. Y para eso va a hacer 2 sobrevuelos a Venus. El próximo creo que ya es ahorita en octubre. Y el siguiente es como en septiembre del año que entra. Entonces, lo que estaban proponiendo, de hecho, el mismo equipo de la Parker Solar Probe están proponiendo, ya están haciendo los cálculos para el siguiente sobrevuelo a Venus, pues aprovechar y echar un vistazo. Pues Porque claro, suena bien. esta noticia salió, de hecho estaba embargada por Nature, creo, y salió así como, que fue como 2 semanas. Menos, me parece, como semana y media. Sí, El no, 14 me parece de septiembre, algo mm, así. Entonces, una semana y media. unos 10 días. Sí, ¿no? Y pues decían estos del Parker, bueno, pues ahorita para octubre no tenemos chance ni de preparar nada, pero para el año que entra pues ya da un tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor da oportunidad
de observarlo también con el Parker Solar Probe. Y bueno, de las dificultades ahorita leemos, de las dificultades principales para observar Venus, bueno, ya lo comentabas, Julian, pues estas nubes, que también es lo que lo hacen tan brillante para nosotros, ¿no? El albedo Ujú. que le llamamos, pues es por todas estas nubes, pero podríamos decir, perdón, ¿y por qué no nada más aventamos unos rovers así como en Marte? ¿No? Se ha hecho el Ajá. intento. ¿Y qué Se es ha lo que hecho pasa? el intento, los rusos han intentado en los años 70 las ondas Venera, me parece en particular, bueno, Venera 13 y Venera 14, fueron las que bueno, desplegaron efectivamente un pequeño módulo aterrizador sobre la superficie de Venus. Pues las pobres, la verdad es que no se conocía realmente cuáles eran las condiciones en Venus hasta ese momento. Se dieron cuenta rápidamente que no eran muy buenas y pues las pobres sondas Venera quedaron reducidas a chatarra en menos de una hora, pero alcanzaron a mostrar, a tomar algunas imágenes de la superficie. Ahí se veía hecho una superficie de roca volcánica bastante clara, con losetas bastante planas, lo cual pues habla de una geología activa, al menos fue activa en tiempos geológicos recientes. Por tiempos geológicos recientes me refiero pues básicamente unos 500 millones de años, más o menos, es lo que se estima que están más o menos la edad, digamos, de muchas de las superficies en Venus. Y eso es poco, digo, tenemos en algunas partes, por ejemplo, todavía de Australia, superficies que datan de prácticamente más de 4.000 millones de años aquí en la Tierra. Y hay muchas otras partes donde está todavía bastante antiguo también. Entonces, 500 millones de años es un tiempo corto para los geólogos. Para los paleontólogos es enorme, pero para los geólogos es poquito tiempo. ¿Ok? Entonces, pues sí, se ha hecho el intento, pero de hecho un rover no nos interesa tanto porque estaría a nivel de la superficie. Antes a lo mejor que lleguemos a seres humanos en un Zeppelin ahí, de cualquier manera unos cuantos globos sonda que floten en la atmósfera de Venus y hagan unos muestreos, experimentos y otras cosas, pues básicamente ahí se podría obtener algo más de información con robots flotando en la atmósfera de Venus. Ahí es donde más yo buscaría ese tipo de respuestas. Bueno, que regresa Beto, que se nos fue para allá. Uh, pues sí, las mujeres son de Venus, claro, y los hombres son de Marte. Bueno, hay un libro, ¿no? Que se llama así, creo que no trata de astronomía. Y bueno, en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. Pues bueno, si consideramos que Cronos, que es básicamente Saturno para los romanos, se comió básicamente a sus hijos, bueno, pues, supongo que los que nunca tuvimos sí están ahí. Uh, pero bueno, ahí nos salimos un poquito del tema. La verdad es que si las mujeres son de Venus, digo, no sé si ese planeta les hace mucha justicia. Es un planeta, como dijimos, poco amigable. Realmente, digo, hasta esa noticia básicamente no, no se buscaba realmente mucha señal de vida en Venus. Uh, volvió a despertar ese interés ahorita con ese descubrimiento. Es una pista interesante de examinar y pues bueno, justamente se seguirá buscando esa respuesta ya con otros telescopios, con posiblemente la sonda Parker de camino a acercarse al Sol y de otras maneras quizás en el futuro si sigue justamente pues fuerte la hipótesis de que podría tener origen biológico, ¿no? Pero bueno, regreso igual en lo que Beto se vuelve a conectar. Si buscamos así señales de vida, buscamos una atmósfera en desequilibrio, es decir, moléculas que normalmente no estarían ahí uh, por motivos, digamos, naturales, por actividad geológica, volcánica, química atmosférica y otras cosas. Buscamos ese tipo de moléculas, ¿no? Tomaba el ejemplo de la Tierra, pues realmente el oxígeno, si encontráramos, también se está buscando, de hecho, ese esas firmas espectrales de fosfina o de metano o de oxígeno, etcétera,
en en exoplanetas alrededor de otras estrellas, y eso justamente, si encontráramos, por ejemplo, otro planeta alrededor de otra estrella donde el oxígeno estuviera en total desequilibrio comparado con lo que normalmente debe de ser, pues sería muy, muy sospechoso de que pudiera existir vida ahí, ¿no? Es lo que pasa aquí en la Tierra. Para los extraterrestres, otra vez, la firma más obvia de que la Tierra tendría vida es justamente la cantidad enorme que tiene de oxígeno. Si además ellos detectan otras moléculas de contaminación industrial, hidrocarburos y no sé cuánto, que no sean así tampoco de origen natural, pues les va a confirmar la sospecha de que no solamente hay vida, sino que una que está afectando fuertemente el entorno de su planeta, y bueno, también les daría una idea de nuestro nivel tecnológico incluso, que en ese Ya caso regresé. quizás no sea tan elevado como ellos esperarían, pero quién sabe. ¿Sí, Hay Beto? una disculpa, vinieron los extraterrestres y me apagaron el wifi o no sé qué pasó, pero Es como que... ya estamos aquí. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Pues no, básicamente justamente hablaba de cómo se busca de cualquier manera también firmas espectrales y Mm, moleculares de este tipo en las atmósferas de otros exoplanetas fuera del sistema solar también, porque obviamente pues muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos más preguntas. Eh, Voy a brincarme a Charlotte para regresar después a Miguel, porque ya Miguel ya preguntó hace ratito, ahorita regresamos contigo. Pero Charlotte, que siempre nos sigue, hola, ¿en qué otros cuerpos del sistema solar podría haber vida? Pues es una muy buena pregunta, porque justamente también estamos buscando ahí. De hecho, a raíz de esta noticia yo vi un meme, el típico meme donde está el chavo con su novia y pasa la chica de rojo y el chavo está oh, echándole el ojo, y obviamente la novia está enojada, ¿no? En este caso la novia decía Marte, Europa, Encélado, y la chica de rojo decía Venus. Y el chico decía astrónomos, ¿no? Pero bueno, sí, se robó un poquito la atención ahorita Venus. Um, Básicamente, bueno, estos que enuncié son probablemente las mejores pistas, no son las únicas, pero son las más probables, digamos, donde más fácilmente podríamos imaginar encontrar vida. Marte, pues ya se ha hecho intentos. El problema es que también otra vez el pH del suelo marciano es muy ácido y nos dio falsos positivos a ese metano por la presencia de percloruros dentro de ese suelo. Nos dio, ese es un riesgo muy, muy grande cuando hacemos este tipo de... Por eso digo, es un proxy, realmente es un indicio de que podría haber una actividad biológica que haya generado eso, pero hay muchas otras explicaciones antes de llegar a eso, ¿no? no, y de hecho, ahorita que hablas de Marte, aprovecho, Julián, hace, ¿qué se habrá sido? Como 2 años, justamente estos biomarcadores de metano encontraron que tenía como un ciclo anual del año marciano. Y Uh-huh. entonces ya empezaban a decir, bueno, entonces a lo mejor es la época como la primavera, pero de los microorganismos que estuvieran en Marte, ¿no? Pero como Ajá. dices, o sea, hay un sinnúmero de posibles explicaciones para esa clase de fenómenos. O simplemente son fuentes geológicas de metano de otra origen que cada vez que se deshiela un poquito el hielo en alguno de los polos, se libera un poquito de ello y hasta que se vuelva a tapar. También podría explicar variaciones estacionales sin recurrir a actividad biológica. Ah, ujú. Son pistas, no podemos decir mucho más sobre eso. Y, pues básicamente ahí es donde podríamos eventualmente tener un indicio de que hay vida o hubo vida en Marte en el pasado. Europa y Encélado pues son dos lunas interesantes en la medida que pues están cubiertas de hielo, pero de agua, y debajo de ese hielo, ya cuando la presión se vuelve ya más grande por el peso del hielo encima, pues llega a formarse agua líquida. Y entonces debajo de esa capa de hielo hay probablemente buena cantidad de agua líquida, océanos de agua líquida en el interior de esas lunas, de Júpiter en el caso de Europa y de Saturno en el caso de Encélado.
Lo sabemos porque hemos incluso, bueno, las sondas espaciales, tanto Galileo para Júpiter, Cassini para Saturno, han visto brotar géiseres de agua de las fisuras, todo ese hielo, en particular en la región sur de Encelado, cerca del Polo Sur, hay unas, lo que llaman las rayas de tigre, como unas 4 fisuras, de donde se ha visto efectivamente brotar agua. Y no solamente eso, sino que viendo eso, pues los astrónomos dijeron, bueno, pues hay que, eso es muy interesante, ¿no? Hasta hay que meter a Cassini en este chorro de agua, esas partículas de agua, para ver qué encuentra ahí. Y encontró, pues, moléculas interesantes, moléculas orgánicas que pueden ser precursoras de la vida, como hemos encontrado en cometas, como hemos encontrado en asteroides. Entonces, eso ya sabemos que esos ingredientes, entre comillas, están en muchas partes del sistema solar. Lo que no sabemos todavía, o no hemos podido confirmar, es si en otra parte del sistema solar ha permitido que apareciera esa vida, ¿no? Básicamente. Sí, no, o sea, los ingredientes... Ay, caray, perdón. No, o sea, de lo que debe ser... ¿Eh? Claro, mi perra está haciendo mucho ruido. No, decía, o sea, los ingredientes que buscamos como indicadores de vida, pues finalmente están basados en lo que nosotros sabemos aquí en la Tierra que funciona, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, no volteábamos mucho a ver a Venus. Y de hecho, esto que mencionas de la Cassini, que sobrevolaron una de estas plumas, sí, pues encontraron material orgánico, pero no suficientemente orgánico como para decirlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que Cassini no iba buscando eso, y entonces sus sensores, de hecho, lo que encontraron fue que existe un material orgánico, ¿no? Alguna cadena, pero los sensores de Cassini no tienen la sensibilidad para decirnos, ¿eran proteínas o eran nada más metano, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho saturó los sensores de Cassini. Entonces lo único con los que nos quedamos es, ok, hay metano o hay cualquier otro compuesto orgánico, hay que ir a ver más a detalle, ¿no? Habría que mandar algo con las herramientas adecuadas, pues para medir qué clase de molécula orgánica es la que encontraron ahí en las plumas de estos géiseres. Exacto. Aclaro, porque luego se genera confusión con el término. Moléculas orgánicas no significa que sean biológicas, ¿no? La química orgánica es iba a decir la gasolina y me va a decir, pues sí, pero la gasolina viene de seres vivos de hace muchos millones de años. Sí, bueno, vendría probablemente más de las plantas de esa época que los como tal, pero a final de cuentas, sí son efectivamente en un pasado muy remoto, pues de origen biológico, pero hay muchas moléculas orgánicas que en el universo que no tienen absolutamente ningún origen biológico. Se siguen llamando orgánicas porque básicamente están a base de carbono, ¿no? Son cadenas de carbono o moléculas basadas en esqueletos de carbono. Eso es lo que significa en este caso orgánico, no significa biológico, nada más para no haya confusión sobre eso. Entonces, encontrar moléculas orgánicas, podemos relacionarlo con la vida en la medida que, pues obviamente sí se necesitan de esas moléculas orgánicas suficientemente complejas para generar en algún momento la vida. El mecanismo sigue todavía un misterio, pero sabemos que necesitamos al menos esos ingredientes como básicos. Pero no es, hay moléculas orgánicas, entonces hubo vida ahí. No, esa no es una conclusión que podemos sacar. Ay, caray. Sigo aquí. ¿Seguimos aquí? Sí, seguimos los dos, okay. Creo. Es que ya les dudo mucho. Okay. Y bueno, pues lo que decía, como comentaba José Paulino, ¿no? Ahorita lo mostraste en pantalla, Europa, Titán, Encélado son buenos candidatos. ¿Por qué? Porque sabemos justamente que tienen estas moléculas orgánicas y sabemos que existe agua. Dime. Sí, exacto. Bueno, Titán yo tengo un poquito más de reservas. Bueno, es interesante en la medida que es la única luna realmente que se le conoce una atmósfera densa. De hecho, es un poquito más densa que la de la Tierra. En la Tierra pues tenemos una atmósfera, es nuestra definición, obviamente. En Titán hay como 1.5 atmósferas, un 50% más. Honestamente, no sería así algo que nos aplaste demasiado, sería como bucear a 50 metros, aguanta.
el cuerpo lo aguanta. Pero bueno, el problema sobre todo es la temperatura, ¿no? Hablamos de 180 grados bajo cero. Obviamente, si podemos también imaginar bajo la superficie de Titán, a cierta profundidad, seguramente hay agua líquida también por la presión que reina ahí. Y entonces, pues si hay agua líquida, pues podríamos imaginar que le veo un poquito más de dificultad que en el caso de Encelado y Europa, donde el agua está seguramente nada más de debajo de una capita de hielo, bastante más accesible. Y entonces, pues ahí se puede seguramente obtener, o se podría existir, en mi punto de vista, más fácilmente la vida en esas dos lunitas, por muy pequeñas que sean, porque el Encelado realmente es muy pequeña, que Titán. Titán nos gusta porque pues sí tiene características un poquito parecidas a las de la Tierra, pero la temperatura es muy baja para la química como nos gusta. Puede ser, pero le apostaría más. Si tuviera que apostar, yo creo que Encelado y Europa sí son candidatos bastante más llamativos, en mi opinión. No, ya, algo muy importante que acabas de decir, Julián, y que no habíamos mencionado, o sea, sí, la composición química de los objetos es importante pues, para plantear que siquiera exista vida, pero la temperatura incluso, la temperatura también es importante porque cosas muy calientes o cosas muy frías ya no se pueden llevar a cabo de manera natural reacciones químicas que sabemos necesitaríamos al menos como la vida la conocemos aquí, ¿no? Es Así decir, es. el mercurio, pues jamás vamos a obtener agua siquiera en estado gaseoso, ¿no? Se va a escapar de tan caliente que está, ¿no? Si echamos un vaso de agua y el mercurio se evapora y ya se fue, ¿no? Se alcanza a escapar. Aquí en la Tierra, por ejemplo, pues tenemos la gravedad suficiente para mantener este vapor de agua dentro de nosotros, bueno, dentro del planeta. Pero sí, es un factor, o sea, los factores para que se den las condiciones, al menos la vida como la conocemos, pues sí son bien limitados, ¿no? Entonces, de 1000 cuerpos celestes que puedan albergar elementos químicos necesarios, pues las condiciones para que den las reacciones químicas que buscamos, pues es bastante difícil, ¿no? Finalmente, como dices, pues tenemos 3, 4, incluyendo a Titán tal vez, en lugares en el sistema solar que pudiera suceder esta clase de reacciones, ¿no? A lo mejor, como decías, pues Venus hace muchos años se parecía mucho a la Tierra, de hecho hasta tienen casi el mismo tamaño, ¿no? Venus es un poco más pequeño, entonces ahí sí es creíble que tiene toda esta combinación de factores que puedan propiciar desarrollar la vida. O Marte también creemos que se pareció bastante a la Tierra en su momento, ¿no? Igual eso nos puede llevar un poquito a la pregunta aquí de Víctor Hugo Martínez, que nos... no, perdón, esa no era la sigla. Voy a empezar por esta, regreso con la otra. ¿Hasta qué punto se podría terraformar algún planeta? Pues ahora sí que depende de lo que hay que hacerle, ¿no? La dificultad es que hablamos digo, yo sé que ahorita con 7.000 millones de seres humanos en la Tierra, pues la Tierra la estamos manipulando y de manera de control, ¿no? Porque estamos afectando el medio ambiente de manera bastante importante. Pero necesitamos una industria súper desarrollada y muchísima población para poder hacer eso, ¿no? En otro planeta, pues yo no digo que no se pueda, pero habría también que ver qué tan viable sea. ¿Qué ganamos con eso? Digo, honestamente, si tenemos grandes hábitats, el poder respirar afuera, no sé qué tan sobrevalorado está, ¿verdad? Yo no hemos experimentado otra cosa aquí en la Tierra, pero yo creo que es, bueno, los que estarán en Marte, toda esa primera etapa al principio, pues va obviamente se van a acostumbrar bastante a vivir en sus hábitats, salir de ahí para respirar afuera de sus domos o de sus hábitats. Digo, no sé si realmente es algo que les vaya a tener a llamar tanto la atención, a final de cuentas, ¿no? Ahora, si hay tanta población que, etcétera, pues, ok, a lo mejor ahí sí vale la pena que, justamente con toda la industria que estaría por ahí, pues, emitir. Para Marte, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Marte, porque es probablemente el que la ciencia ficción también más ha examinado de cómo se podría terraformar Marte. Hay una trilogía que les recomiendo de Kim Stanley Robinson, que se llama Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, porque serían como las etapas, ¿no? Primero, bueno, Marte pues es rojo,
Eso ya la primera etapa ya la tenemos. La segunda, pues, es cubrir Marte de vegetación. La vegetación es una herramienta tremenda para moldear justamente las condiciones atmosféricas y del suelo del planeta. Entonces, eso ayudaría efectivamente a generar, bueno, oxígeno para que nosotros podamos respirar, mejorar la calidad del suelo poco a poco con nuestros cultivos y influiría sobre, pues, la química de la atmósfera, ¿no? Y en algún momento, si logramos, pues, crear bueno, gases de efecto invernadero para calentar un poquito más Marte a una temperatura más fría, y también estar pues generando más atmósfera. A final de cuentas, esos gases de efecto invernadero tendrían doble efecto, en realidad, densificar la atmósfera para aumentar la presión atmosférica de, de Marte, para que pudiera ya el agua líquida existir en la superficie. Y eso nos lleva a la tercera etapa, ya cuando lleguemos a esas condiciones para que la presión atmosférica en Marte permita agua líquida, pues ya podremos tener agua en la superficie. Lagos, ríos, mares, océanos, ¿por qué no? Si llegamos a eso. No sé si hay tanta agua en el subsuelo marciano como para volver a llenar un océano, digo, en algún momento lo hubo, al parecer. No sé si queda lo suficiente, pero pues bueno, no sería, o sea, sería un proceso de cualquier manera que nos llevaría siglos, siendo lo más optimista, si no es que milenios, o sea, bastantes generaciones, pero sí, obviamente, en algún momento Marte está tan poblado, que haya, no sé, cientos de millones de habitantes en Marte, pues seguramente ya se podrá hacer algo para que ahí sí quizás ya no sea tan conveniente vivir todos en esos domitos, ¿no? Sí, no, y aparte que estamos hablando de cambiar un planeta entero, ¿no? O sea, no es una cosa fácil. Llevamos 100 años de revolución industrial y hemos subido la temperatura del planeta que 1,5 grados, 2 grados en Sí. promedio, ¿no? Ahora imagínate pasarlo de -80 grados a 25, 20 grados, 10 grados centígrados, Y es probablemente brutal, si ¿no? lo hiciéramos demasiado rápido también tendría sus problemas, seguramente. Ajá. Hacerlo de la manera lo suficientemente progresiva para que sea factible, pero también aún así tardaría bastante tiempo. Sí, no, yo creo que para terraformar algún cuerpo del sistema solar, pues sí es, al menos en una generación, aún tuviéramos la tecnología de dentro de 100 años, sí sería bastante complicado lograrlo, ¿no? Sí, por ejemplo, regreso a esa concentración de 20 partes por billón. Es una fracción realmente pequeña, ¿no? Pero multiplíquenlo por toda la masa de la atmósfera de Venus, y obviamente ya se vuelve una cantidad, una masa de fosfina a nivel de todo el planeta, bastante llamativo, bastante impresionante, ¿no? Por eso dicen, pues bueno, ¿cómo llegó ahí, no? ¿Cómo se formó? Todavía sigue el misterio, pero como les decía, a final de cuentas, bueno, si existen los microorganismos correctos en la atmósfera de Venus, se requeriría como el 10% solamente de toda la biomasa aérea de la Tierra en la atmósfera de Venus, en esa capital, para generar esa cantidad de fosfina. Bueno, puede ser. No digo que no. Tengo muchísimas dudas y obviamente este tipo de noticias no es para decir, ya encontramos vida en Venus. No, estamos muy lejos de eso, pero es una hipótesis interesante que examinar. La verdad, sí vale la pena darle seguimiento a eso. Sí, de hecho, justo para eso también lo quería comentar, Julian, o sea, esta noticia sale, hay que tomarla con pincitas, pero con pincitas con muchísimo cuidado, ¿no? Porque incluso la medición de esta fosfina no es completamente certera. O sea, Sí, bien podrían ser falsas mediciones, así como pasó en Marte, ¿no? Y claro, qué bueno porque nos hace voltear a ver a Venus y pues empezar a divisar qué más podemos hacer con ese planeta que teníamos relativamente olvidado. Pero sí, o sea, esta noticia de la fosfina todavía no está completamente confirmado, ¿no? Tienen que hacer varias pruebas, varias veces esta misma observación y por el momento, pues nada más tenemos esta, que claro,
hace que tengamos las más observaciones y ahora sí ya podemos confirmar si existe esta molécula o no. De brincar de eso a decir, hay monitos en Venus que ya nos van a venir a invadir o no sé, y lanzan ácido por la boca, pues ahí sí es un brinco muy grande, ¿no? Y bueno, de hecho, hace rato no terminé una de mis ideas. Dije que podía haber dos opciones para que apareciera esa fosfina, bueno, esa vida que generara fosfina, suponiendo que exista en Venus. Que aparece en la superficie y después pues, alcanzó a evolucionar para también por la atmósfera y es la parte que sobrevivió al cambio de condiciones en Venus después, ¿no? Cuando ya Venus se quedó sofocante, con calor abrasador y sin agua. Pero hay otra, y es algo que de hecho también habíamos llegado a tocar en algún momento. Habíamos examinado la idea de que, por ejemplo, un meteorito marciano, un meteorito cae sobre Marte, lanza un pedazo de Marte al espacio y ese meteorito marciano se estima que una cuarta parte de esos, que son arrancados de Marte, caen sobre la Tierra, que van cayendo en espiral hacia el Sol, y entonces probablemente lo que se encuentra en el camino, al menos una cuarta parte de ellos, es la Tierra. Y hemos encontrado, y seguramente hay como todavía bastantes toneladas de meteoritos marcianos por ahí en la superficie de la Tierra. Muchos de ellos perdidos, pero hemos encontrado unos cuantos. ¿Qué tal ahora si seguimos hacia adentro? Que un meteorito haya caído sobre la Tierra, haya arrancado algunas formas de vida, incluyendo formas de vida aéreas, microorganismos aéreos de nuestra atmósfera, se los haya llevado y los llevó a Venus, a la atmósfera de Venus, donde pues fueron cayendo, se desprendieron a lo mejor en el buen momento, al momento de caer por la atmósfera, antes de quemarse dentro de la atmósfera de Venus, y pues ahí se quedaron y empezaron a colonizar la atmósfera de Venus. Entonces quizás esos venusinos son terrícolas. Y siempre voy hacia adentro porque realmente es muy difícil que obtenga el meteorito suficiente energía para brincar de Venus a la Tierra o de la Tierra a Marte. Tiene que estar hacia adentro del Sol. Lo otro es prácticamente completamente improbable. Me imaginé a las bacterias que iban en ese meteorito. Todos se sueltan a las 3, 1, 2, 3. Sí. Y Ese es Pancho, nuestro no, Pancho lugar. no. Pancho siempre fue muy diferente. Ya Bueno, llegamos a nuestro nuevo hogar. sí. Sí, pero de hecho, justamente hoy estaba viendo sobre el agua en Marte, o sea, el agua en Marte, el agua en la Tierra. O sea, como dice Julian, o sea, hubo una época, bueno, primero en sus inicios del sistema solar, cuando apenas estaba jovencito, pues hubo un intercambio brutal, ¿no? De materiales entre, más que nada, planetas y zonas exteriores del sistema solar hacia adentro. Incluso la mayor parte de nuestra agua no es de la Tierra, se vino de algún cometa, algún asteroide, Varios, de muchos, probablemente. de millones seguramente, o al menos miles de ellos que fueron cayendo sobre la Tierra. Entonces, no es descabellado pensar que hubiera habido también un intercambio ahí de vida, ¿no? A lo mejor quiero pensar, Marte fue el que, bueno, no sé si sea cierto o no, que Marte haya sido el primero en poder desarrollar vida, ¿no? Entonces, y Marte, los cometas la arrastraron la vida para la Tierra y igual la Tierra la puede arrastrar para haber arrastrado para Venus, ¿no? No hay una razón por la cual no creer eso. Pero pues ahí siempre... Menos descabellado de lo que suena. Ujú. Sí, o sea, es bastante plausible, ¿no? A lo mejor, justamente yo estaba pensando, bueno, en esa época del gran bombardeo, cuando hubo esta mucha cantidad de meteoritos cayendo hacia el centro, hacia las regiones internas del sistema solar, digo, bueno, ¿cuántos meteoritos habrían sucedido? Pues a lo mejor que uno cada 5 años terrestres. eh, Fácil. y piensas, bueno, pues es que no es tanto, ¿no? Pero bueno, a lo largo de cuántos miles, millones de años sucedió, pues claro que la estadística te va a decir que eso puede pasar, ¿no? O sea, puede incluso traspasarse la vida. De hecho, hay una cosa interesante, digo, obviamente hubo la parte inicial de la creación, ¿no? De los planetas, los primeros quizás 100, 200 millones de años que realmente todavía la Tierra, Venus, etcétera, estaban todavía recogiendo material que estaba en el disco primitivo, ¿no? Ah, ya terminado eso, pues bueno, esos planetas estaban literalmente
chamuscados, estaban cubiertos de lava por toda la energía de sus impactos, y todavía no habían tenido tiempo de enfriarse. Se van enfriando y curiosamente algo pasó en el sistema solar, quizás una resonancia entre Júpiter y Saturno que desestabilizó lo que hoy conocemos con el cinturón de Kuiper, que seguramente era mucho más denso en aquella época, y eso es lo que llamamos el gran bombardeo tardío. Y lo sabemos porque pues en donde sea en el sistema solar, correspondiente más o menos a esa época, pues hay cráteres, una enorme cantidad de cráteres de esa época, ¿no? Básicamente. Eh, Unos 600 millones de años más o menos después de la formación del sistema solar. Y hay algo interesante con eso. Coincide con la aparición de la vida en la Tierra, aproximadamente, digo, dentro de los 100 millones de años más o menos por ahí. Pero qué tal que justamente o pues volvieron a traer moléculas orgánicas complejas que ya no existían en la Tierra porque se destruyeron con el calor intenso al principio, o pues justamente quizás bombardearon también planetas vecinos, por ejemplo en este caso Marte, que ya tenía vida y nos la vino a pegar aquí a la Tierra, como si se fueran a pegar piojos, ¿no? Sí, más bien nosotros nos pegamos a la tierra, ¿no? Ajá. Pues sí, estamos hablando o sea, cosas muy especulativas, pero también probables, ¿no? O sea, no quiere decir que no haya sucedido anteriormente o que sea por eso que tenemos la fosfina. Como decía, pues el brinco de este descubrimiento a decir eso, pues es bastante grande, pero pues nos invita también a imaginarnos muchas cosas y ponernos calzaganianos, ¿no? Con todas estas ideas de la vida extraterrestre. Exacto. Tenemos ahí Es- una comentario, ¿ah? sí, ¿Lo leemos? pues bueno, ya es que nos Ah, ahí está. tapa. Ah, pues No es que está muy largo. Sí, efectivamente es una noticia interesante. De hecho, sí es un método que usan efectivamente para encontrar lo que decíamos, ¿no? Si vemos los extraterrestres ven nuestra Tierra a contraluz de nuestro Sol, ellos van a ver justamente ciertas franjas de absorción de esa luz del Sol dentro de la atmósfera terrestre que les va a revelar parte de la composición de nuestra atmósfera. Agua, oxígeno, etcétera. Entonces van a decir, oh, ese planeta es curioso porque tiene agua, probablemente tiene agua líquida en su superficie, tiene oxígeno en cantidades bárbaras que está completamente en desequilibrio, no debería tener tanto. Es muy probable que tenga vida ese planeta. Bueno, sí, efectivamente. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo desde aquí, viendo, pues afortunadamente es la ventaja que muchos de los planetas los detectamos porque pasan delante de su estrella por método de tránsito. Entonces, obviamente, de esa manera también vamos a estar viendo la luz de su estrella a través de su atmósfera. Y entonces ahí sí podríamos tener esas firmas espectrales de moléculas que nos indiquen o que puedan ser indicios, más que nada, de la presencia de vida en esos exoplanetas. Esas son mediciones bastante complicadas, ¿no? Pero son cosas que se encuentran a 4 años luz, por lo menos, si quisiéramos ver un exoplaneta en Pues, Próxima Centauri sí. y Y más, ¿no? desgraciadamente Entonces, Próxima Centauri no pasa delante bueno, Próxima Centauri B no pasa delante de Próxima Centauri como para decir, mira, vamos a ver su atmósfera contra luz. No, se descubrió por otros pero, métodos. pero se puede finalmente hacer como dice José Paulino, ¿no? Medir el espectro de la luz del sol que pasó por esa atmósfera, porque cuando nosotros vemos en general, o al menos hasta hace algunos cuantos años, noticias de se encontró un planeta o de una tierra, una segunda tierra orbitando alrededor de la estrella Trappist, por ejemplo, me acuerdo mucho de Trappist por la cerveza, ¿no? Este, Todos esos cálculos y todas esas inferencias se hacen basándose en el tipo de estrella que es y la distancia media a la cual se encuentra ese exoplaneta de su estrella. Y entonces más o menos hacen un cálculo, bueno, como decíamos, cuánta gravedad es necesaria para que tú pudiera mantener el agua, por ejemplo, dentro del planeta. Y al mismo tiempo, bueno, qué tan caliente es la estrella como, ok, la va a calentar lo suficiente para que pueda escapar también
o se va a alcanzar a quedar esa agua. Y entonces a través de esas mediciones indirectas, pues ya se puede dar una idea, uno, de qué tipo de compuestos podrían estar en ese planeta, pero finalmente no se observan. Lo único que decimos es, ok, el espacio para ser llenado por el agua o cualquier material está ahí, pero no sabemos si está lleno o no. Exactamente. Digo, no sorprendería en la medida que, pues, digo, si vemos los elementos más abundantes en el universo, pues obviamente estaría el hidrógeno, el helio, no podemos hacer nada con él, es un gas noble, no se junta con nada, y el que le sigue en abundancia es el oxígeno. Entonces, obviamente, si hace la sustancia, es decir, la combinación de átomos diferentes, que más probable es hidrógeno con oxígeno, y eso pues es agua. Seguramente el agua es la sustancia, o el compuesto más bien, más abundante del universo. No sería sorprendente encontrarlo ahí. Si está en estado líquido es otra cosa. Y pues sí, realmente es nada más ahí. A partir de ahí los periodistas son los astrónomos dicen eso y los periodistas son los encargados de decir, astrónomos descubren una segunda tierra alrededor de una segunda tierra, o mejor el planeta está completamente chamuscado porque no tiene campo magnético, bueno, no sé, ¿no? Uh-huh. Hay ahora sí que mucho trecho entre los hechos. Y de hecho, ahorita, como curiosidad, me acordé de cuando descubrieron el bosón de Higgs, que se le llamó la partícula de Dios, y llegué a leer en algún medio, se descubre la partícula de Dios y los científicos demuestran que sí existe Dios, ¿no? Y, caray. Como qué horas, ¿no? O Y la que me gusta, curiosamente, muy relacionada con el colisionador también, científicos crean agujeros negros en la Tierra. No, crean singularidades. mm, Obviamente, como los científicos, pues, ¿cómo te explico que es una singularidad si no tienes el menor bagaje científico? Pues, mira, es una singularidad, pues de hecho hay una también dentro de los agujeros negros, ahí también hay una singularidad. Periodistas dicen, que son agujeros negros, están haciendo agujeros negros, esos locos, se van a tragar la Tierra, nos van a destruir a todos. No, no, simplemente no es lo que dijo. Pero bueno, en fin. sí, de hecho, hoy escuchaba a un divulgador español que le decían, oye, pero tú aguafiestas, ¿no? Nosotros queremos que haya aliens y tú luego diciendo que no. Dice, no, al contrario, yo soy el primero que quiere que haya aliens, Claro, porque él es exobiólogo. Pero pues es que las evidencias son muy escuetas, ¿no? Y yo creo que para poder nosotros, pues con completa seguridad decir que encontramos vida extraterrestre, pues tenemos que hacer una medición directa, ¿no? O sea, mandar alguna sonda que atrape ahí, a lo mejor en Venus, mandar una que agarre pedazos de la atmósfera, a ver si encuentra algún marcador de vida, o en Marte, pues ya están todas las ondas, los rovers, ¿no? Buscando también. Bueno, no todos están buscando eso, pero hay rovers que están buscando alguna seña de eso, o mandar también otra sonda, no sé, por querer perforar Encélado sería sí, interesante, bueno. ¿no? Ahora sí que recordaría el credo según San Asimov. Estoy dispuesto a creer lo que sea, por muy ridículo o extravagante que suene, pero obviamente entre más extravagante sea la afirmación, más contundente tendrá que ser la prueba. Ujú. Exactamente. Se me fue la idea que iba a decir ahorita. Es que ya me voló la cabeza. Pues igual, si no, mientras vemos, nos quedaba un par de preguntas pendientes. Me regreso un poquito hacia atrás. Víctor Hugo también nos preguntaba cuánto tarda un viaje a Venus. Pues más de lo que sugeriría la distancia, porque no es, justamente estamos ganando velocidad al acercarnos al Sol y hay que ganar esa velocidad de manera pues muy medida y controlada. No es tan sencillo. Muchas veces, de hecho, las sondas que llegan a Venus tienen que hacer varias pasadas hacia la Tierra para irse, pues, bueno, ya ajustando su velocidad para alcanzar a Venus, pero curiosamente probablemente tarda más tiempo en llegar a Venus que en llegar a Marte, a pesar de que Venus pasa más cerca de nosotros, pero va muy rápido alrededor del Sol, entonces tenemos que irnos acercando, entonces sí ganar velocidad, pero no demasiada tampoco, porque si no ya después no nos podemos poner en órbita de Venus, entonces, es complicado, básicamente.
sí tarda su tiempo. Ahí depende del plan de órbitas que diseñen los, ahora sí como ¿cómo se llama? El Rich Purnell en The Martian, el de astrodinámica. este, Ay, esos no. que hacen los cálculos de órbitas y todo, pues como esos cuates de astrodinámica. Depende de qué idea tengan. Sí. Y bueno, regresando aquí, bueno, también relacionado un poquito con la película de The Martian, el intento de tener poblaciones humanas en Marte tiene o tendrá leyes éticas terrestres para regular su conquista o comportamientos sociales. Pues sí, supongo, bueno, todavía no las hay, por eso sucede en la película lo que sucede en la película, ¿no? Que se vuelve pirata barba rubia porque pues, está tomando una nave espacial sin permiso de nadie en Marte, que se considera entonces en tal caso como aguas internacionales. Es un pirata espacial, lo cual le gusta mucho en la peli, pero Sí, no, este, actualmente tenemos como unos tratados, ¿no? Unos tratados entre sí, las potencias espaciales principales o prácticamente por casi cualquier pues, país del mundo de no contaminar, uh-huh, de no, o sea, todo lo que está fuera del espacio no le pertenece a nadie, a final ajá. de cuentas, ¿no? Y hay que cuidarlo y no lo vamos a tratar de alterar lo menos posible. El problema es que, ¿qué significa que no le pertenece a nadie? ¿Significa que también le pertenece a todos? Exactamente. ¿Verdad? Y esa es una Es de decir, pues si no las... pertenece a nadie, pues yo puedo llegar y no pasa nada, ¿no? Nadie me va a decir, es como aguas internacionales, ¿no? Ahí puedes hacer apuestas, sin pagar impuestos y sabe cuántas otras actividades ilegales, ¿no? pelea de monos como en Los Simpson. Ajá, por ejemplo. O piratería. Ah, pues sí. Sí, También. no, o sea, seguramente llegando el momento en el que nos convirtamos en una especie interplanetaria, pues algún sistema de orden va a tener que salir, a lo mejor después de mucho caos y baños de sangre, Ujú. pues, se va a instalar algo, ¿no? Pues algún tipo de gobierno, alguna organización, ¿no? Sí, Eso sí o es incluso, imposible no tenerlo. digo, si nos pasamos en la historia humana hasta la fecha, ¿qué pasa cuando ponemos colonias en alguna parte? Pues tarde o temprano se independizan, ¿no? Pues imagínense un frente de liberación marciana. Sería interesante, ¿no? Pero en algún momento cuando se vuelvan autosuficientes, que ya no tengan que realmente rendirle cuenta a la Tierra, obviamente ese sentido, ese sentimiento seguramente de identidad marciana, ¿vale? Les va a querer decir, bueno, vamos a hacer una nación planetaria marciana y, pues, bueno, y es que no parten su planeta en muchos países como lo que Ujú. hicimos aquí en la Tierra. Puede ser. Es difícil, y ahora sí que es ciencia ficción en su parte más antropóloga. Este, es interesante pensar un poquito en esas consecuencias de cómo se comportará el ser humano en otros planetas. Obviamente, se va a comportar en cierta parte como se comporta en este planeta, pero hay cosas que quisiéramos no volver a hacer porque pues vimos que no funciona aquí, pero en fin, sí, puede ser interesante. La ventaja que yo veo es que, bueno, por ejemplo, tomo el ejemplo de Estados Unidos. ¿A quién mandaron a Estados Unidos al principio? Pues básicamente rechazados religiosos y prisioneros, ¿no? Básicamente. Entonces, no forzosamente la crema innata de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué vamos a mandar a Marte? Pues así, es básicamente gente bastante preparada, educada, entrenada. Uh, digo, me da cierta esperanza de que quizás las cosas sucedan de manera diferente. No sé, Pues sí. ojalá. Creo que ahí sí ya estamos en los terrenos muy, ciencia ficción y antropológicos, como decías, Julián. Sí. Eh, tenemos otra pregunta de Charlotte. De hecho, dice, ¿cómo identifican a millones de kilómetros de distancia de qué están compuestos los planetas? Pues depende de cuántos millones de kilómetros esté el planeta de aquí, ¿no? De hecho, creo que, bueno, sí, millones, sí, porque Venus.
está a unos cuantos millones de kilómetros, ¿no? No sé si se refería más bien a exoplanetas, pero a los exoplanetas. Creo que, o sea, lo mencionábamos, ¿no? O sea, a través de, pues, cada elemento tiene su firma espectral, o sea, es decir, qué clase de luz emite o qué clase de luz absorbe, sobre- y desde aquí lo podemos medir, por ejemplo, en todo el arco iris, qué líneas de color faltan, y esa pues es la firma, es la huella dactilar del elemento, ¿no? Entonces así podemos conocer directamente de qué están hechos pues los planetas pues, prácticamente, ¿no? Y hasta aquí en la Tierra se hace con objetos mismos que consumimos y todo, pues se hace espectrometría para ver de qué están hechos, ¿no? Así es, básicamente. Muy bien. Y bueno, pues ya para cerrar, que ya estamos en nuestro lapso, para, digo, estábamos hablando de vida extraterrestre y, ok, indicios ahí, químicos en Venus, pero ¿qué más se hace para buscar esta vida extraterrestre? Hay muchos proyectos, de hecho, en la Tierra. Por ejemplo, está SETI, ¿no? Search for Extraterrestrial Intelligence. Ajá. Inteligencia que son, o sea, son platos que están apuntando al cielo tratando de encontrar señales, ¿no? De algo. A lo mejor la telenovela de TV Marsteca, porque es Marsteca, ¿no? En vez de TV Azteca es Marsteca. Pero, Por o sea, ejemplo, esos son tenemos los proyectos. errores terrestres que no queremos exportar a Marte, por ejemplo. Pero sí, tenemos proyectos que están ahí con el oído, ¿no? Con el oído tratando de encontrar señales de otros planetas, de otras civilizaciones, tal vez. Hasta el momento, pues no se ha encontrado nada de vida señales de vida extraterrestre. Sin embargo, no son pérdida de tiempo porque se han encontrado, pues, otras señales de fenómenos astronómicos bastante interesantes, ¿no? Al final de cuentas, SETI, aunque no dé muestras de que haya vida extraterrestre inteligente por ahí, cercano, o al menos no lo hemos encontrado, pues sí ha dado nuevos descubrimientos de supernovas o pulsares, ¿no? Incluso me acuerdo de Little Green Men, ¿no? Un pulsar pensábamos que eran señales extraterrestres y no, resultó que era una Pues era estrella demasiado de regular neutrones. para ser inteligente. Sí, no, si hubiera Y sido una vida extraterrestre, qué aburrida. son las dos caras de la moneda, ¿no? Tenemos formas, bueno, es probablemente mucho más sencillo o más probable, digamos, encontrar formas de vida muy sencillas, muy básicas, microbios y cosas pues, no tan evolucionadas que son realmente las que transforman la atmósfera de nuestro planeta a gran escala, ¿no? Y lo han hecho a lo largo de miles de millones de años. Antes no había tanto oxígeno justamente en nuestra atmósfera. Cambiaron eso, pues todos esos seres fotosintéticos. Las plantas pues, son como los más recientes, pero siendo bacterias desde hace mucho, mucho más tiempo, por ejemplo. Y eso seguramente, o sea, por ejemplo, lo podemos detectar mucho más fácilmente en la atmósfera de esos planetas lejanos, exoplanetas, a años luz de distancia. Mm, Obviamente también si hay una civilización extraterrestre es mucho menos probable, pero es un poquito más vistosa en la medida que nos va a mandar eventualmente señales. Ahora, el SETI nos dice que si son como nosotros van a mandar ondas de radio. Puede ser, no sé si será realmente una suposición realmente tan atinada. Digo, pensamos que porque nosotros tenemos, es nuestra forma de comunicarnos, y que pues no requiere mucha energía, viaja por mucho tiempo en el vacío del espacio, pues ellos lo van a hacer también. Ellos quizás tienen otra cosa que no dependa de ondas electromagnéticas y que nosotros ni tenemos idea. Ujú. No sé. Sí, ahí es mera especulación, ¿no? O sea, estamos buscando, abrimos todos los sentidos o todas las ventanas que podamos a ver qué encontramos, ¿no? Ojalá yo sí quiero que al menos eh, en mi vida salga la noticia, ¿no? De que hay vida extraterrestre. Ahora me estaba preguntando, imagínense que hubiera un SETI de un planeta que estuviera como a unos 10 años luz de distancia de acá y apuntara exactamente para la Tierra. ¿Qué va a haber ese SETI de ese planeta hipotético? Pues creo que va a haber las transmisiones de RBD, ¿no? De Rebelde o de La Rosa de Guadalupe o alguna telenovela de estas.
Que no nos juzguen Y, por eso. y van a decir, no, no hay vida extraterrestre, no hay vida inteligente. ¿no? Sí, exactamente, eso van a decir. Pues ojalá que no nos juzguen por eso, pero en fin. Pero bueno, o sea, la búsqueda está ahí, seguimos buscando. Hay que esperar que más noticias sale de Venus y son noticias que no van a salir dentro de 2 semanas, ¿no? O sea, son cosas que van a llevarse unos años. Les decía como la sonda Parker, pues al año que entra a lo mejor puede hacer un plano, alguna clase de la Solar Probe, alguna clase de observación. Y pues bueno, lo bueno es que ahí ya nos entró la atención también en Marte, ¿no? Entonces, pues hay que esperar confirmación de esta fosfina o fosfano eh, y pues de ahí seguir buscando otros indicadores de vida. Este, es como un trabajo de detective a final de cuentas, o sea, tienes que seguir todas las hipótesis posibles, muchas van a llegar a un camino sin salida, pero pues en alguna, obviamente, en algún momento vas a llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, más o menos, por eso es un trabajo un poco lento, un poco laborioso, pero pues, hay que seguir esas pistas. Muchas no nos van a llegar a ninguna parte, pero pues, quizás alguna sea la buena, ¿no? No sé si terminamos con esa última Sí, sí, ahí pregunta. están. ¿Cómo afectaría la vida en un planeta si tuviera dos lunas como en Tatooine? ¿Son dos lunas en Tatooine o Eran son dos dos soles, ¿no? soles? Bueno, yo Creo que recuerdo eran que dos eran soles. como soles, Sí, pero el famoso, la escena del atardecer con con Luke, pensando si se va con Obi-Wan o no. ajá, sí, Luego que chamuscaron a los tíos. así es. Digo, igual, voy a empezar con dos soles porque es lo que creo que recordaré de la película. De hecho, es muy poco probable que un planeta estuviera tan cerca de dos estrellas. Yo, las dos estrellas estarían dándose vuelta la una a la otra, sería un sistema binario. Puede existir un planeta circumbinario, es decir, alrededor de ese sistema binario, pero tendría que estar bastante alejado. Entonces, justamente al estar tan alejado de sus estrellas, pues sería un planeta congelado, sería más un hot que un Tatooine, básicamente. Yo ahí me dirijo a los fans de la serie, obviamente, Star Wars, de la saga. Eh, pero si fueran dos lunas, bueno, aparte de la gravedad, pues tendría un efecto de marea, efectivamente. Si imaginamos que son lunas, que otra, pues no, no forzosamente tendría como dependería realmente de la distancia a la cual se encuentran esas lunas. Si están muy cerca, puede provocar un efecto de marea cañón y mucho volcanismo, mucha actividad geológica. Si están más retiradas, lunas Sí, en el no, cielo. Sí, según recuerdo, creo que ya sí. se acuerda Alexander que pues sí son estrellas, son soles, ¿no? Sí, no, Soles. ya conjeturando podríamos pensar, ok, un planeta con dos lunas y tendría mayor fuerza de marea, sería más inestable todos los fenómenos atmosféricos que suceden dentro del planeta, pero eso podría ayudar incluso al desarrollo de vida, ¿no? O sea, finalmente para crear vida necesitas energía y necesitas Sí, que haya esta recombinación. O sea, este nivel es muy fino de energía. Entonces, un par de lunas podrían haber ayudado pues en esa sopa primordial ahí en Tatooine y generar vida, ¿no? y al contrario, puede tener efectos benéficos. Digo, nuestra luna es grande, es algo que en el sistema solar no es común para un planeta como el nuestro. Mercurio y Venus no tienen ninguna. Marte, que es más pequeño, tiene dos guijaros como lunas, ¿no? Somos el único planeta rocoso que tiene una luna tan grande. Eso es poco común. Pero ¿cómo se llama? La luna sí ha tenido un efecto estabilizador sobre el eje de rotación de nuestro planeta, evitando que tenga demasiada variación. Aún así las tiene muy pequeñas, es parte del ciclo de Milankovitch, pero realmente son menores. Permite justamente que la vida evolucione más fácilmente o más, bueno, sin tanta extinción masiva o interrupciones, Mm, haya podido generar pues, vida inteligente, o eso nos gusta pensar. pues sí. También lo que decías de los dos, ahora sí, ya la corrigieron, Alex, son palabras de tu hermana, no mías. Este,
Con 2 soles, como dice Julián, pues es muy difícil conseguirlo. Tendría que ser todo, yo creo que sería incluso más difícil que conseguir las condiciones que tenemos ideales aquí en la Tierra, conseguirlas en un sistema binario de estrellas, ¿no? Es todavía más complicado conseguirlas. Entonces, pues sí sería... Hay sistemas binarios donde las dos estrellas están muy separadas, entonces veríamos un sol y realmente una estrella muy brillante, quizás en la noche o quizás un poquito de día, pero muy como un punto. Y si estamos alrededor de esa estrella, pues es como estar en un sistema solar, están lo suficientemente separadas para que no haya tanta influencia. O si realmente es circumbinario, están las dos estrellas dándose vueltas, el planeta sí tiene que estar bastante, bastante más lejos para ser circumbinario y tendría que estar congelado ese. O sea, serían 2 puntos muy, muy lejos, no se vería 2 soles así, como en la Muy película. bonito. Ahí sí se la Pues fumó otra. nada más en eso, no en la fuerza, no en los midichlorians, 2 soles. Sí, no, todo lo demás es correcto. Bueno, creo que ya llegamos a un tope, ¿no? Yeah. Pues sí, yo creo que lo que me gustaría quedarnos o cerrar desde esta discusión, o sea, es complicado conseguir las condiciones necesarias, al menos para tener vida como la conocemos, ¿no? O sea, en el sistema solar no hay otro planeta que tenga la temperatura adecuada, la gravedad adecuada, como decías, un campo magnético, ni siquiera hablamos del campo magnético, Sí, ese es nuestro salvador, o sea, si no fuera por el campo magnético seríamos otro Marte. sí. Entonces, un campo magnético adecuado, la composición adecuada y que dure lo suficiente de tiempo para tener vida desarrollada, ¿no? Es muy difícil, no es imposible y matemáticamente es bastante común porque tenemos un universo, ahora sí literal, de espacio muestra, ¿no? Y en un universo de espacio muestra, pues todo va a ser posible. Pero ¿qué tanto vemos de ese universo? Ese es el Exactamente. problema. Lo que alcanzamos a ver, pues es bastante limitado, ¿no? En cuestiones de señales que están muy lejanas y son difíciles de observar, o señales que son muy lejanas en el tiempo también, y son difícil que haya vida en ese momento, en ese sistema que estamos Hay observando. una buena analogía de Neil deGrasse Tyson donde dice, bueno, ¿ya encontraron vida? No, espérense, sería como tratar de tomar un vaso de agua de mar y decir, no, no hay ballenas en el mar. Pues la muestra no es Ajá. la adecuada, ¿no? Entonces, empezamos a encontrar indicios y eso es muy destacable, o sea, realmente es un logro que seamos capaces de detectar esos indicios. Son pistas por explorar, pero les digo, el trabajo ahora sí de detective sigue para ver si encontramos vida, pero son pistas que poco a poco quizás nos lleven a esa respuesta. Pues sí. Sí, pues vamos poco a poco, vamos a ver qué nos deparan este descubrimiento de Venus. Ojalá y abra la puerta a muchos más descubrimientos en Venus y en otros planetas, y en el nuestro también, porque también nos enseña, conocer de la atmósfera de Venus nos enseña sobre nuestra propia atmósfera, ¿no? Entonces, como decimos muchas veces en este programa, Julián, o sea, cualquier avance, por poquito que sea, es un buen avance. Entonces, Sí. vamos buscando y pues nada, pues, a ver si algún extraterrestre ve este programa y dice, ok, los de Ciencia Caníbal me caen bien, voy a contactarlos, ¿no? E.T. calls Ciencia Caníbal. Para decirles que sí tenían razón. Sí, imagínate tener la exclusiva por Ciencia Caníbal, el primer extraterrestre. Y bueno, y con esto cierro. ¿Y qué les dice? Que no la tuvieron ya. Se me hace que Beto es extraterrestre. Inserte aquí la cancionera de los... Bueno, Muy bien. este, Bueno, pues ya vamos a terminar. Ya estamos debrayando en estas hora y 30 minutos, 20 minutos. ¿Cómo ves, Julián? ¿Quieres agregar algo más? I want to believe. Ya saben todos, hashtag I want to believe, hashtag ciencia caníbal a extraterrestres. perdón, se me hizo fácil. Nada Bueno, más con eso vimos. ya con eso cerramos. Bueno, pues ya con eso terminamos antes de que empecemos a decir más barbaridades. Les recuerdo otra vez, si les gusta el programa y les gusta lo que hacemos, recomiéndenos, manden el link, compartan el link de Spreaker con sus amigos.
porque Spreaker es su manera de apoyarnos aquí en Ciencia Caníbal. Nosotros estamos aquí cada 15 días, cada jueves, un jueves sí y uno no, a las 7 de la noche, pues para hablar de ciencia con ustedes directamente, los que se conectan a la transmisión de YouTube, de Facebook, y si no, en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en TuneIn o en la repetición del programa, pues nos pueden ver. Chispas, llegué tarde. Saludos, Julian, saludos, Beto, saludos, César Álvarez. Entonces, pues nos veremos aquí dentro de 15 días para platicarles de temas científicos. Tenemos pendientes, no he decidido si vamos a hacer el de cuántica próximamente, ¿no? Porque es un tema pesadito. Necesito preparar mi garganta para hablar tanto. Pero aquí estaremos dentro de 15 días hablando de las novedades científicas y pues de Star Wars, ya vimos, y de un montón de cosas que ya al final del día ya nuestro cerebro ya no funciona de la misma manera. Muchísimas gracias a todos por conectarse y los invito a que sigan viendo hacia arriba, como hiciera Neil deGrasse Tyson. Muchas gracias, Julian, por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima quincena. Muy bien, perfecto. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.